Bien, ahora vamos a explicar el funcionamiento y tipo de cámaras de combustión, ¿no? La cámara de combustión arremolinadora. El motor diésel rápido con diámetro de cilindros pequeño plantea el problema obtener una mezcla rápida y homogénea de combustible y aire. Para lograr lleva el aire con el combustible dotado de un movimiento de remolino, lo que provoca una fuerte turbulencia al llegar el émbolo en su punto muerto superior. En una cámara de combustión con turbulencia, al ser rápido el aire es enviado tangencialmente, por lo que la válvula de aspiración lleva una especie de pantalla que guía adecuadamente a la corriente de aire. Además, este movimiento existe otro transversal que impulsa al émbolo dentro de la cámara. Las cámaras arremolinadoras también pueden estar separadas. En ellas, la cámara de combustión está por entero fuera del cilindro y el espacio de entre el émbolo y la culata, el hallarse aquel en el punto muerto superior, es únicamente el preciso para permitir que las dilataciones propias del funcionamiento de este caso es la cámara que tiene forma de esfera. Bien, como nosotros habíamos visto que la cámara de combustión está comprendida entre el pistón y la culata, ¿no? Entonces la cámara, en este tipo de cámara que estamos viendo, es de inyección directa. ¿Qué significa? Que el inyector va a inyectar su combustible en la propia cámara, ¿no? Al centro del pistón. El pistón, al subir, para esto el pistón tiene un domo en el centro que le permite al aire que está interior en el cilindro, al momento de subir el pistón, el aire va a girar dentro del cilindro haciendo un remolino, ¿no? Este remolino le va a permitir entonces que haya una mezcla más rápida y homogénea el aire con el combustible, ¿no? Entonces, esta es diríamos que la cámara más perfecta que puede existir dentro de los motores diésel. Sigue continuando. Bien, aquí estamos viendo en la imagen, ¿no? El tipo de cámara. Dentro del pistón tiene un vacío y del centro tiene un domo que le permite entonces girar al aire en una forma de remolino, ¿no? Creo que conocemos todo lo que el remolino, ¿no? Lo que hace un remolino. ¿Sí? ¿Ha visto, Martín, un remolino? Sí, sí, he visto. Bien, Sí, he visto. exactamente es lo. Exactamente. No, como un círculo, ¿no? El sí. Aire, por ejemplo, gira haciendo un círculo, círculo. Así ese mismo remolino es lo que se hace en la cámara, dentro de la cámara de combustión. Bien, acá decimos la cámara de combustión con depósito de aire. Este tipo de cámaras se llaman también de acumulación. El depósito de aire está constituido por una pieza postiza. No, este tipo de cámaras se llama también de acumulación. El depósito de aire está constituido por una pieza postiza situada en el émbolo, a la cual comunica con la cámara de combustión a través de un orificio. Durante la compresión, el aire se introduce en el depósito cámara de combustión y disminuye la presión que había en ella.
el aire sale a través del orificio alimentando la llama en la zona del embudo y originando la combustión completa de combustible inyectado. Antes de alcanzarse el punto muerto superior, comienza la inyección. Al pasar del punto muerto superior, el movimiento del émbolo se invierte, aumenta el volumen de la cámara. No, en este modelo o tipo de cámaras, entonces vemos que el inyector va a inyectar en la precámara, ¿no? Este tiene prácticamente una cámara adicional, una cámara pequeña que se llama precámara, y la propia cámara que está entre el pistón y la culata. Y su comunicación de ello va a ser a través de un orificio. Entonces el inyector en este tipo de cámaras se inyecta en la precámara, ¿no? Pasando posteriormente a combustionarse completamente el combustible en la misma cámara, ya en la propia cámara, ¿no? Acá en la figura podemos ver entonces un tipo de motor con una precámara, ¿no? El inyector está dirigiendo su chorro de combustible entonces en la precámara, ¿no? Y pasando ya a quemarse completamente el combustible en la cámara. Este tipo de motores también se caracterizan, ¿no? Por tener en la cámara de combustión una bujía incandescente. ¿Por qué? Porque este tipo de motores tienen la dificultad de los arranques en frío, ¿no? Por eso que llevan en cada cilindro, llevan su bujía incandescente. Continúa. Bien, con antecámaras de combustión, estos motores se denominan también de combustión dividida o de precombustión. Se caracterizan por tener el espacio en que se desarrolla la combustión dividido en dos, por una parte de la cámara comprendida entre la cabeza del émbolo y la culata, y por otra la antecámara situada generalmente en la culata. Este tipo de cámaras de combustión es como sigue: el final de la carrera de compresión se inyecta el combustible. Parte de este combustible arde en la antecámara, aumentando la presión del combustible que queda sin arder. Está proyectado a través de un orificio de orificio de la antecámara a la cámara principal. Encuentra el aire que precisa para completar el combustible. La principal ventaja de este sistema consta que se puede inyectar combustible a presiones relativamente bajas de 80 y 60 atmósferas a la vez de 250 a 350 necesarias en la inyección directa. Vemos que este tipo de cámara también es semejante a la anterior, ¿no? A la anterior. ¿Por qué? Porque está dividido también en dos cámaras, en la propia cámara y en la precámara. También esto va a tener las mismas características que